Buen día, mi nombre es Jaime Castro. Les voy a hablar acerca de la introducción al problema de la falla progresiva de motores y reductores. Tenemos que en muchas máquinas industriales los primeros signos de falla aparecen como aumento en la vibración o en la temperatura, como vemos en esta imagen. Estos cambios suelen pasar desapercibidos porque no se realizan un monitoreo continuo. El problema es que si una medición constante en una máquina que tenga sobrecalentamiento o vibración excesiva, esto puede causar daños costosos o paradas inesperadas. Para enfrentar pues la necesidad de esta problemática, pues se desarrolló un sistema de monitoreo basado con un SP32 capaz de medir vibraciones con un sensor de temperatura y un sensor que nos mide vibración. Más adelante los compañeros dan más detalles de estos y nos muestra los datos en una pantalla OLED y también tenemos la opción de enviarlos por vía Wi-Fi para visualizar el estado de la máquina en tiempo real. Este sistema nos permite detectar a tiempo comportamientos anormales y apoyar el mantenimiento preventivo. Eh, Eso es todo de mi parte, esa es la introducción del problema. Los dejo con los compañeros que explican más a detalle el funcionamiento del prototipo. Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Mamián Ruiz. En este caso voy a hacer la descripción del diseño del sistema, del prototipo del señor Julián Camilo López Olaya, de la problemática fallas progresivas en motores y reductores. El sistema consiste en una plataforma inteligente, en este caso utilizaremos el ESP32, el cual recibe señales de nuestros sensores y da órdenes a nuestros actuadores, en este caso el motor eléctrico. Nuestros sensores consisten en un sensor de temperatura que registra en tiempo real el calentamiento del embobinado, los rodamientos, la carcasa externa. Cuando la temperatura supera los límites pues, establecidos por nosotros o por el fabricante, el sistema activa alertas automáticas. Estas alertas ejecutan acciones de protección como disminuir la carga del motor o detenerlo de forma controlada. El sensor de vibración lo que hace es analizar la frecuencia y la amplitud de las señales entre el eje X, eh, Y y Z, y a través de estos algoritmos es capaz pues, de identificar pues, si hay balanceos, extrema vibración entre los rodamientos o fallas, pues, lo cual nos indica que tenemos un anormal funcionamiento del dispositivo y lo que nos haría hacer un mantenimiento preventivo del equipo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jainer Jiménez Castro, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Para este caso les voy a explicar lo que es el análisis de resultados de esta etapa del proyecto, del prototipo que escogimos nosotros como grupo del compañero Julián Camilo, ¿sí? Digamos que como parte del análisis de datos o digamos análisis de resultados de la prueba como tal, se obtienen como una serie de históricos de vibración y de temperatura. Estos datos se entregan en tiempo real, ¿sí? Y una vez digamos que los elementos que se utilizaron en el prototipo son elementos capaces de entregar valores de vibración y de temperatura, los cuales se ajustan dependiendo de la necesidad y el fabricante del equipo. Para ello, se tiene que, digamos, se logra mantener como, digamos, un rango de operación donde el motor trabaja en condiciones normales y para ello se ajustan unas alarmas o unos disparos debido pues como a, digamos, a su óptima operación. Eh, y
Y como análisis, digamos que se puede determinar, ¿sí?, que dentro de esos rangos de operación que se han ajustado en el prototipo como tal, se puede determinar que el equipo está operando bien y que sus temperaturas, sus vibraciones están dentro de lo normal, ¿sí?, entre parámetros normales a nivel de predictivo. ¿Qué se logra con esto? Se logra hacer como una correlación que entre la vibración y la temperatura nos podemos anticipar ante una posible falla y lograr determinar una solución inmediata para lograr que digamos que el motor no se vea afectado. Mi nombre es Julián Camilo López Olaya y a continuación voy a explicar el proyecto final, que es una estación de monitoreo de vibraciones y temperatura. Listo. Para este proyecto contamos con el microcontrolador SP32, contamos con dos módulos, uno para la medición de temperatura y otro para vibraciones. Contamos con un pulsador y una pantalla OLED. Aquí tenemos lo que es el código, vamos a explicarlo. Como les había mencionado, contamos con dos módulos. Entonces, uno de estos módulos es el MAS 6675. Este módulo es el que nos permite leer la temperatura, es con una termocupla. Y tenemos el de las vibraciones, que es el ADXL335. Esto lo que me hace es medir las vibraciones en cada uno de los tres ejes, X, Y y Z. Este módulo lo que hace es leer estas vibraciones en unidades de gravedad. ¿Listo? Bueno, este proyecto también lo que nos hace es arrojarnos es una IP. Esta IP la podemos ver por medio del monitor serie, que es la que estamos viendo aquí. También nos muestra, bueno, alguna información sobre el proyecto. Nos muestra lo que es la calibración de la temperatura y el estado actual de los ejes X, Y y Z para las vibraciones. ¿Listo? Aquí tenemos lo que es el código completo. Como les mencionaba, este proyecto también nos arroja el IP, entonces eso es una gran ventaja porque podemos abrirlo desde un computador o un celular y estar más pendientes de este monitoreo. Este monitoreo lo podemos usar lo que es en algún equipo, el cual podamos medir su vibración o temperatura, y por medio de estos valores podemos definir un estado, ya sea normal, o podemos también hacer estudios o generar advertencias. ¿Listo? Bueno, entonces, como les explicaba, entonces esto tiene un pulsador. Este pulsador lo que hace es dirigirnos a dos pantallas. Tenemos dos pantallas. Una pantalla donde nos muestra también la temperatura, el valor RMS y una vibración por eje. El valor RMS, el RMS es el promedio de las vibraciones. ¿De cuáles vibraciones estamos hablando? De las tres, la que nos está censando, que es para cada eje, que es el X, el Y y el Z. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar cada pantalla. Entonces, por ejemplo, tenemos esta pantalla, que es lo que nos hace vibración por eje. Entonces, para simular, digamos, si tenemos vibración o movimientos, entonces, al tener movimientos, entonces lo que va a hacer es, por medio de una gráfica de barras, mostrarnos en qué eje se está vibrando o hay un movimiento anormal. ¿Listo? Aquí lo estoy moviendo, entonces podemos ver que hay vibraciones tanto para X, Y o Z. ¿Listo? En la siguiente pantalla tenemos el valor actual, tanto el RMS como la temperatura. ¿Listo? Y aquí podemos ver una gráfica que nos indica el estado, o sea, si aumenta o disminuye. Aquí lo muevo para simular. Ahí, aquí podemos ver ese valor. Aquí podemos ver cómo está constante en el tiempo. Y aquí vemos el cambio de las pantallas. También estas gráficas son visuales, nos ayudan a tener como una visión, o sea, de un estado, pues, de las vibraciones o la temperatura.
Y para el estado de la temperatura vamos a simularlo, vamos a calentarlo, vamos a calentar la termocupla. Entonces al calentar la termocupla vamos a ver un aumento de la temperatura. Miremoslo aquí en la otra pantalla. Entonces aquí tenemos un valor de 45.7 grados. Entonces, como podemos ver, aquí vemos que la estación nos muestra el valor actual de la temperatura. Aquí podemos ver cómo va aumentando, al igual que la interfaz web. Listo, aquí podemos ver. Listo, ese es el proyecto. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Alberto Castañeda. Para esta última fase tenemos las siguientes conclusiones del trabajo grupal. Tenemos detección anticipada de las fallas. La evaluación observada entre los datos de vibración y temperatura confirman que el sistema monitoreo tiene el potencial para detectar anomalías antes de que se produzca una falla mayor en el equipo. Validación del objetivo del prototipo. El cambio de estado a alerta se activa cuando las vibraciones del RMS superan el umbral preestablecido y la temperatura aumenta, lo cual confirma que este prototipo cumple su objetivo de señalar condiciones de riesgos en los diferentes ámbitos de la industria. Resultados de la prueba: funcionamiento normal. Durante el periodo de prueba analizado, las vibraciones RMS se mantuvieron con un factor de intensidad de 0.2 y 1.5 y la temperatura osciló entre 40 y 80 grados centígrados. Como recomendaciones tenemos mejorar la detección de alertas. Se sugiere definir con mayor precisión los umbrales de alerta, tomando como referencia que en condiciones normales los valores RMS se mantuvieron con un factor de intensidad de 0.3 y 0.5 G, mientras que un estado de alerta superó los 0.8 G. Investigar el incremento súbitos. Esto quiere decir prestar atención a los incrementos bruscos de las temperaturas por encima de 65 grados centígrados, ya que estos coincidieron con picos de vibración y pueden ser indicadores de sobrecarga o fricción excesiva. Continuidad en el monitoreo. Mantener el monitoreo en línea como la alternativa a la solución principal para la problemática de fallas progresivas en motores y reductores. Muchas gracias.